¿Qué pasa, owners? En el vídeo de hoy vamos a continuar analizando la propiedad en San Javier que estamos viendo si comprar o no. Hoy veremos el tema de formalización de la hipoteca, qué documentación necesitamos y la firma de la escritura. Pero bueno, antes de comenzar, para los que no me conocen, mi nombre es Luis Fernández, trabajo como responsable de operaciones en una empresa de Reino Unido y he decidido crear este canal de YouTube para comenzar a trabajar mi marca personal. Mi idea es compartir mi experiencia profesional y mi experiencia profesional con todos vosotros y que os pueda servir de ayuda y motivación. Además, estoy comenzando a invertir mis ahorros en inmuebles, fondos indexados, criptomonedas y me gustaría compartir con vosotros todos mis aprendizajes para que os sirvan de ayuda. Así que nada, no me entretengo más y comenzamos con el vídeo. En el proceso de formalización de un inmueble tenemos que tener en cuenta que hay tres actores principales. El primer actor es el vendedor, el comprador, o sea nosotros, y el banco notaría. Tanto a la parte vendedora como al banco y a notaría van a requerir de cierta información y documentación que tenemos que proporcionarles. En el caso de vendedor hay que diferenciar entre un vendedor particular y un banco o fondo. Si se trata de un vendedor particular, simplemente tendremos que firmar un contrato de arras y pagar una reserva. El contrato de arras es un contrato en el que se establece una serie de requisitos y además se estipula la cantidad como reserva que se va a hacer antes de la compra del inmueble. Además, en este contrato de arras también se establece el periodo que tenemos y las condiciones que tanto el vendedor como el comprador tienen para echarse para atrás en la operación. En nuestro caso, por ejemplo, no estamos comprando de un particular, estamos comprando de un fondo, por lo que la documentación que se requiere es totalmente diferente. Cuando compramos a un fondo, el fondo siempre nos pedirá la siguiente documentación: 3 últimas nóminas, vida laboral, extracto de la cuenta bancaria donde se va a firmar la hipoteca, declaración de la renta y además firmar el contrato de arras y pagar la reserva. En relación con el contrato de arras, cuando se firma con un banco o un fondo de inversión, he de decir que el banco es el que proporciona el contrato de arras. Es un contrato estándar que normalmente siempre tiene las mismas condiciones. Os recomiendo que si no tenéis mucha experiencia lo leáis, pero suele ser algo que es bastante permisivo tanto por su parte como por la nuestra. En relación a la entrada y comparando con la compra de un particular, he de decir que la entrada es bastante reducida. En mi caso fueron 500 euros. Un tip bastante interesante con respecto al pago de la reserva es que muchas veces hacemos la transferencia de una cuenta que luego más tarde no va a ser la cuenta donde formalicemos la hipoteca. Esto puede causarnos algún problema, ya que cuando luego más tarde veamos el proceso de blanqueo de capitales, ellos nos van a decir y nos van a pedir información sobre la cuenta donde hicimos la reserva, por lo que más tarde, si luego formalizamos la hipoteca y mandamos un cheque desde otra cuenta, posiblemente nos puedan cancelar la operación el mismo día de la firma, por lo que siempre os recomendaría que pagáis la reserva desde la cuenta donde más tarde formalicéis la hipoteca. Además, cuando firmáis el contrato de arras, veréis que os pone cierta información de cómo y qué concepto tiene que tener la reserva. Es muy importante que el concepto de la reserva esté bien, ya que muchas veces son caracteres, números, o que al final estipula la oferta que tú hiciste, el valor, el número que tiene, o el indicador o el ID. Entonces, si no ponéis bien ese concepto, posiblemente os rechacen la reserva y estéis ahí atrasando un proceso que debería ser bastante rápido. Por otro lado, tenemos el banco y la notaría. La información que nos va a pedir la entidad bancaria es bastante semejante a la información que acabamos de compartir. Sí que es verdad que si estamos formalizando la hipoteca con nuestro banco, mucha de esta información ya la tengan. Tanto nuestro banco o entidad bancaria como el fondo de inversión al que estamos comprando el inmueble, esta información nos la pide para pasar blanqueo de capitales. Lo que quieren comprobar es que los fondos que se están usando para comprar este inmueble vienen de una actividad legítima, o sea, vienen de algo que estamos haciendo legalmente y no viene de blanqueo de dinero o de otro tipo de actividad que ellos no consideren legítima. Es un proceso que puede demorar bastante, pero no preocuparse porque en el contrato de arras que firmamos con la entidad bancaria estipula que en caso de que la financiación demore el proceso, se puede extender sin ningún tipo de penalización. Es importante que en caso de que estéis trabajando con un API que no tenga mucha experiencia trabajando con entidades bancarias, asegurarse de que informáis al fondo de inversión con suficiente tiempo de que necesitáis extender el periodo de firma, ya que muchas veces tenemos una semana antes del vencimiento y en caso de que se informe al fondo más tarde podemos perder la fianza. Algunos tips que nos pueden servir para intentar acortar el proceso de blanqueo de capitales pueden ser los siguientes. En caso de que tengamos muchos alquileres, intentar domiciliar los alquileres y los gastos que tenga la casa en la misma cuenta. Esto servirá tanto a la entidad bancaria como al fondo para analizar de dónde vienen los fondos y qué gastos tenemos. En caso de que nosotros queramos extender y contratar una segunda hipoteca o una tercera hipoteca, usamos esa misma cuenta bancaria y verán que al final tenemos siempre los mismos ingresos y gastos en relación a los alquileres que tenemos. Otra opción podría ser tener una cuenta bancaria donde tenemos domiciliado nuestra nómina y además los gastos que tiene nuestra vivienda, pero tener un banco online, un neobanco, donde tengamos que hacer una transferencia mensualmente para pagar nuestros gastos. Y de esta forma el banco no tendrá información sobre cómo gastamos nuestro dinero y no nos hará preguntas de qué tipo de consumo estamos haciendo. Por último, me gustaría decir que tengáis cuidado con el tipo de concepto que hacéis en transferencias bancarias o Bizums. Muchas veces en nuestros Bizums o transferencias incluimos conceptos extraños, puede ser que el banco cuestione de dónde viene ese dinero o a dónde lo estamos mandando. Por ejemplo, evitar palabras como criptomonedas, préstamo, deuda, cualquier tipo de palabra o concepto que pueda dar
da pie al banco a pensar que tenemos algún tipo de actividad que a ellos no les guste mucho. Por ejemplo, os pongo un caso que me pasó a mí. Yo le hice un préstamo a un amigo de 800 euros y en unos meses ese amigo me devolvió el préstamo con una transferencia bancaria poniendo devolución del préstamo. El banco me preguntó de dónde venía ese dinero y por qué yo tenía un préstamo con una persona. Sí que es verdad que al final no fue mucho, expliqué la situación y al final pasé el proceso de blanqueo de capitales, pero demoró al menos un par de días entre que yo preparé la documentación y la información para explicar ese caso y el banco la aceptó. Mientras que el banco comienza el proceso de blanqueo de capitales, también nos va a pedir la nota simple. La nota simple no deja de ser un documento donde se especifica las características del inmueble. Además, en caso de que el inmueble tenga algún tipo de deuda o carga, también aparece ahí. Este documento nos lo pide el banco para agendar la tasación. La tasación tenemos dos opciones, o contratar nosotros al tasador o pedirle al banco que agende la tasación con uno de los tasadores que ellos tengan. En base a mi experiencia, os recomendaría que hagáis la tasación con el banco, no por el coste, al final el coste es muy parecido, pero sí que es verdad que el proceso es más ágil. El banco agenda la tasación con sus tasadores y una vez que la tasación está lista la sube al sistema y es mucho más rápido. No tienes que estar tú pendiente de si el tasador te manda la documentación a ti, luego tú mandas al banco le parece bien y demás. Tenemos que tener en cuenta que el tasador tiene que estar colegiado y aceptado. Muchas veces contratamos a un tasador que es barato, pero el tasador no es válido y la tasación que hemos pagado es dinero que hemos perdido. Así que tened cuidado, yo recomendaría usar el tasador del banco. Cuando ya tenemos la tasación, ya hemos pasado el blanqueo de capitales, es hora de firmar el FEIN. El FEIN es la documentación más importante en la firma hipotecaria, ya que describe todas las características y todas las condiciones de la hipoteca. Os recomendaría que leyerais detenidamente este documento, entenderíais todo lo que está escrito y en caso de tener alguna duda, preguntarle al banco. Recuerdo que cuando firmé la primera hipoteca y estuve leyendo porque era nuevo, no tenía mucha experiencia con el FEIN, me di cuenta de que el interés que yo había acordado con el banco y el que aparecía en el FEIN era 0,25 por encima. Entonces hablé con ellos y lo reducieron. Además me di cuenta que con la firma de esa escritura me estaban cobrando un coste de mantenimiento que ellos no me habían dicho, por lo que le pedí que también lo quitaran. Entonces, por favor, lee este documento ya que es muy importante y va a ser nuestra relación contractual con el banco en los próximos 25 o 30 años. Y finalmente tenemos la notaría. Una vez que tenemos toda la documentación aprobada, toda la documentación lista, el banco tiene que mandar esa información a la notaría y se agendará la firma de la escritura. Vamos a tener que firmar dos escrituras, la escritura de la hipoteca y la escritura del inmueble. La notaría podemos elegirla nosotros, por lo que os recomendaría elegir una notaría donde tengáis confianza con el notario, en caso de que tengáis que preguntarle alguna duda o en el futuro tengáis algún tipo de duda relacionada a la relación contractual o al inmueble que tenéis. Una vez que se agenda la firma de la escritura, el notario os pedirá que un par de días antes vayáis a la notaría. Esto es para hacer una pequeña entrevista y un pequeño examen sobre la hipoteca que vais a firmar. Al final, el notario busca asegurarse de que entendéis lo que estáis firmando y lo que estáis comprando. Esta entrevista es bastante útil ya que podéis preguntarle al notario todo tipo de dudas que tengáis y os explica en muy detalle la firma de la escritura. El examen es muy sencillo, simplemente os va a hacer una serie de preguntas en relación a lo que os estás explicando. Así que prestad atención y en caso de que tengáis alguna duda, preguntársela. Bueno, y para acabar ya hemos visto el proceso. Ahora bien, ¿qué coste tiene? En mi caso tenemos tasación. La tasación fue de 356,95 euros. Emisión de cheque. Sí que es verdad que el coste hipotecario le pertenece al banco cubrirlo, pero bueno, a mí me cobraban 21,78 para hacer la emisión del cheque y algún tipo de gestión más. No recuerdo bien el concepto, pero eran 21,78. Notaría. El notario me cobró 904 euros. ITP. El ITP fue 4.236,42 euros. Y finalmente tenemos la entrada, que en mi caso fueron 0. Como podemos ver, el valor total es 5.519,15 euros. Y esto corresponde al 10% del coste de compra. Para el futuro y para que os sirva de información, siempre que compremos un inmueble necesitamos la entrada, 20-30%, lo que sea que el banco nos pida, más un 10% extra. Es importante entender que cuando comenzamos el proceso de firma hipotecaria, el banco nos va a pedir una provisión de fondos, es decir, inmovilizar cierta cantidad de dinero que ellos creen que vais a gastar, normalmente es siempre por encima del valor que os gastáis, para poder cubrir los gastos que tiene la compra. En mi caso fueron 6.000 euros, como podéis ver fueron un valor superior y luego más tarde me devolvieron esa cantidad. Y bueno, en caso de que tengáis alguna duda, este proceso suele llevar un mes, mes y medio, dependiendo sobre todo de la parte de blanqueo de capitales, cómo se demora. Entonces, desde el momento que empecéis a negociar con el banco la firma de la hipoteca hasta el momento de firma suelen tardar entre 30 a 45 días. Es un valor bastante estimado, pero sirve para entender más o menos y hacer vuestros cálculos a la hora de firmar una hipoteca, contabilizar este tipo de tiempo que tenemos. Así que nada, owners, esto es todo por hoy. Hemos cubierto el tema de financiación, escritura, notaría, todo el proceso y el coste que tiene. En caso de que tengáis alguna duda, hacérmelo saber en comentarios. Sí que es verdad que he intentado cubrir este proceso en mayor detalle para que entendáis más o menos cómo funciona y el coste que tiene. Pero sí que es posible que me haya pasado por alto alguna información que vosotros estéis interesados. Así que hacérmelo saber en comentarios y haré un vídeo o responderé en comentarios. Así que nada, owners, esto es todo por hoy. Ya sabéis, a cuidarse y como dice mi padre, la suerte es para los mediocres, nosotros luchamos.